freedom ring, and if America is to be a great nation, this must become true. So let freedom ring from the prolific hilltops of New Hampshire. Let freedom ring from the mighty mountains of New York. Let freedom ring from the hiking Alleghenies of Pennsylvania. Let freedom ring from the snow-capped rockies of Colorado. Let freedom ring from the deserts of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring, and when this happens, when we allow freedom ring, when we let it ring from every city and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all the children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual. Free at last, free at last. Thank God Almighty, we are free at last. Muy bien, ese ha sido un video muy cortito que de pronto nos está permitiendo a nosotros hacer una pequeña estrategia de lo que de pronto es la comprensión oral en el aula. Muy bien, no sé si por ahí alguien me podría decir cuáles son las ideas centrales de este pequeño video. Uno, dos, de quién se trata el discurso. Y tres, cuál es el tema de este pequeño discurso escuchado. Alguien, por favor, me puede... Profe, Profe. Ya, a ver. Creo Fiorella. que es Martin Luther King. Y bueno, yo escuché varias veces I have a dream, que significa yo tengo un sueño. Y Black men, no sé, gente negra, creo. Brotherhood, sociedad. Son las tres cosas que escuché. Muy bien. ¿No se vio el video? Yo, profe, yo. A ver, dime. Es Martin Luther King, en su discurso Yo tengo un sueño, es uno de los más grandes oradores. Y la frase que me ha gustado es: hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido a vivir como humanos. En este discurso, trata de hablar sobre los derechos humanos, convirtiéndolo en bonitas frases, ¿no? Muy bien, muchas gracias. A ver, una intervención más. Buenas noches, profesor. ¿Puedo intervenir? Sí, claro que sí. Te escuchamos. Bueno, como ya dijeron mis compañeras, es Martin Luther King en su famoso discurso que hizo para hablar sobre la igualdad de los hombres. Porque, bueno, como es bien sabido, en Estados Unidos había una marcada diferencia que hacían hacia los hombres y mujeres, evidentemente de raza negra. Y lo que Martin Luther King proponía era la igualdad de las razas, que no existía una raza superior y otra inferior que debía ser esclava. Muy bien. Eso sería todo. Ya, muchas gracias, ¿no? Cada uno de ustedes, ojalá que... No sé si han visto el video, porque hay algunos que no entienden bien el inglés, entonces de pronto probablemente no hemos podido comprender. Pero bueno, lo que hemos hecho es tratar de hacer un pequeño ejercicio bastante básico. Más adelante vamos a hacer otro pequeño ejercicio con otro discurso respecto a lo que es comprensión oral. La sesión anterior hemos estado comentando un poco que la comunicación oral tenía dos componentes importantes. Por un lado era la comprensión oral y el otro era lo que es expresión oral, ¿no? Y eso estaba presente en el currículum y al mismo tiempo también estaba planteado en la idea de poder trabajar desde la lógica del curso en la necesidad de esto de incorporar dentro del currículum, y ustedes también han visto un poco en la idea de hacer la revisión de cada uno de los desempeños. Entonces, el día de hoy, junto con ustedes, queremos hacernos algunas preguntas
que al finalizar la sesión también deseo que cada uno de ustedes pueda responder. Si es posible, haremos una pequeña evaluación, ¿no? Y lo que vamos a respondernos el día de hoy, o lo que se trata el contenido, es ¿qué es la comprensión oral? ¿Cómo debemos entender la comprensión oral? Ahí hay una habilidad o una macro habilidad que es importante, que es escuchar. Entonces, habría que hacerse la pregunta, ¿qué es escuchar? ¿No? Esa es una pregunta que esta noche tiene que quedar clarísimo. Luego, también hay otra pregunta que tenemos que respondernos, ¿cómo es un oyente perfecto? ¿No? Mucha gente dice que nos pasamos una buena parte del día escuchando y los estudiantes en la universidad, más o menos, de acuerdo a la estadística que presentamos la vez anterior, más o menos el 45% de su horario escolar o su horario universitario pasan escuchando, ¿no? Entonces, ¿realmente escuchan? ¿Son un oyente perfecto? ¿Qué tipo de contenido, de información queda al finalizar este proceso de una sesión de aprendizaje, ¿no? Luego nos preguntaremos cuál es el modelo de comprensión oral. ¿Existe un modelo de comprensión oral? Lo que acabamos de escuchar todos nosotros ha sido parte de algún modelo de comprensión oral que ustedes han desarrollado. ¿Cuál sería el modelo de comprensión oral que uno tendría que desarrollar en la vida diaria, ¿no? Y cómo hacer que esto sea una acción pedagógica con nuestros estudiantes. Luego vamos a preguntarnos en un quinto lugar cuáles son las microhabilidades de esa comprensión oral. Recuerdan que en algún momento Casani hablaba de macrohabilidades, que esencialmente son estos grandes cuatro habilidades, recordemos, ¿no? El saber escuchar o la comprensión oral, el saber hablar o el hablar, ¿no es cierto? Y el otro era el leer y el otro era el escribir, que son las cuatro grandes macrohabilidades. En esas macrohabilidades habían microhabilidades que debemos regenerar, como especie de pequeñas habilidades que hay que dominar y hay que manejar. Entonces, la pregunta acá es, ¿cuáles son esas microhabilidades de la comprensión oral? Y luego la última pregunta, nos haremos la pregunta de cuál es la didáctica más adecuada de la comprensión oral. Entonces, en síntesis, las 6 preguntas que tenemos esta tarde es, ¿qué es la comprensión oral? ¿Qué es escuchar? ¿Cómo es el oyente perfecto? ¿Cuál es el modelo de la comprensión oral? ¿Cuáles son las microhabilidades de la comprensión oral? ¿Cuál es la didáctica de la comprensión oral? ¿Ya? Son 6 preguntas que vamos a plantearnos a partir de este primer momento. Bueno, entonces nos haremos la primera pregunta. ¿Qué es comprensión oral? ¿No? ¿Por qué esto está presente dentro del currículum escolar? ¿No? La comprensión oral, pues, definitivamente es una acción que hacemos permanentemente en todos los contextos. Y gracias a esta acción, los individuos pueden dialogar, pueden conversar, pero fundamentalmente generan procesos de comprensión, ¿no? Cuando hablamos comprensión, significa cómo yo abstraigo de un discurso como el que acabamos de escuchar, cuáles son las ideas más importantes, cuáles son las ideas fuerza, cuáles son las palabras claves, y de pronto también voy a preguntarme cuál es el tema, ¿no? Al poder identificar todo este proceso, voy a pasar a un segundo momento que es el de interpretar, ¿no? Que es lo que hoy en día nos falta a muchos de nosotros. Yo no puedo hacer procesos de interpretación si no he aprendido a escuchar, ¿no? Si no he captado exactamente qué es lo que estuve escuchando o qué es lo que me dijeron o qué es lo que dice el discurso, y a partir de este acto comunicativo yo pueda seleccionar, ¿no? Y luego hacer el proceso de interpretación. Entonces, el tema de la comprensión oral en esta primera parte, ¿no es cierto? O sea, hay que visualizar como la necesidad de interpretar lo que se dice, ¿no es cierto?, en una acción oral, o lo que dicen los individuos de la manera más adecuada. Entonces, pues comprensión oral, en una primera entrada, habría que entender como el proceso de la necesidad de interpretar aquellas cosas que hacemos en las aulas. Muy bien, entonces, ya habíamos comentado en la parte anterior que habían 4 grandes habilidades lingüísticas, las que estamos un poco viendo desde la idea de la comunicación oral, ¿no? Y esas 4 habilidades lingüísticas, pues, están presentes permanentemente en nuestras acciones cotidianas. Y el escuchar es la que a veces menos despierta el interés
en el estudiante o cuando hacemos una revisión teórica a nivel del colegio o a nivel de la universidad, ¿no? Es como que el escuchar no pareciera ser una habilidad importante, ¿no? Porque pues permanentemente hacemos eso, ¿no? Pero sin embargo, hoy en día nos damos cuenta dentro de lo que estamos trabajando un poco en tema de las emociones, el tema de los conflictos, el tema mismo de varias cosas que en la actualidad cotidianamente interactuamos, lo que de pronto no hemos desarrollado justamente es esta capacidad de escucha, ¿no? Yo, por ejemplo, me hago una gran pregunta en este proceso en que estamos viviendo. Todas las personas que están en las calles, ¿no?, que cada día se incrementa muchísimo más, ¿tienen algún problema en el saber escuchar, en el saber comprender aquellas cosas que de pronto se dice tanto por los medios de comunicación, o en las alocuciones que tiene el presidente, o en lo que de pronto podría leer en un texto, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿No comprenden? ¿No escuchan? ¿Por qué no asumen una actitud como el que de pronto todos deseamos? ¿No? Seguramente una buena parte de la población, pues definitivamente escucha al presidente, ¿no? Que es una actividad más o menos que nos hemos fijado durante estos 43 días. Entonces, ¿realmente escuchamos? ¿No? Esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Escuchan? ¿Saben escuchar? Entonces, como que pronto en esta primera parte, pues esta gran pregunta se dice, ¿no? El escuchar más o menos es el que menos interés despierta en las personas, pero que en el fondo es una habilidad que requerimos desarrollar en todos, así como el de comprender también un texto, ¿no? En esta oportunidad fundamentalmente el de tipo oral. Entonces, cuando nosotros escuchamos, ¿no es cierto?, tenemos que determinar que tenemos un objetivo. O sea, nadie escucha sin tener un objetivo. Ese es un punto de partida fundamental, ¿no? Y en ese punto de partida, determinar cuál es el objetivo determinado, yo tengo que hacerme algunas inferencias, ¿no? De qué se trata lo que voy a escuchar, ¿no? En qué contexto me estoy ubicando para poder escuchar. Entonces, y de ahí yo tengo que trazarme un objetivo. En este momento, por ejemplo, el objetivo de ustedes es escuchar una sesión del área de comunicación en este marco de la educación virtual que estamos trabajando. Si no hubiese ese objetivo, seguramente no habría esta relación a través de este aparato un poco medio frío, que pero al final nos conecta, que es el Internet y la computadora. Entonces hay un objetivo determinado. Entonces dentro de ese proceso lo que vamos haciendo es opción, ¿cierto? Recibir algunas respuestas para aquellas expectativas que yo tengo en concreto. Entonces, ahí vamos haciendo estos ejercicios, ¿no?, de recibir información, entender algo respecto a las expectativas. Entonces, es importante determinar los objetivos y al mismo tiempo tener las expectativas concretas de lo que tenemos que desarrollar. También, escuchar es la capacidad de predecir lo que vamos a oír, ¿cierto? Nos prepara para un proceso fundamental de lo que más adelante será la comprensión. Pues esta predisposición es importante. Esto quiere decir que no todos poseemos pues la habilidad de la comprensión lectora, muchas veces ya cuando estamos leyendo, porque no hemos desarrollado esta habilidad básica que es el saber escuchar, ¿no? Hay varias formas de escuchar, lógicamente, ¿no? Una forma de escuchar es aquella que nos ponemos en este momento entre un locutor y usted es un receptor y el discurso que estoy en este momento emitiendo. Pero también hay otra forma de escuchar, de aquellos elementos paralingüísticos o de paralenguaje que yo puedo ver. O sea, el escuchar tiene que ver con muchos procesos que cada uno de nosotros desarrollamos permanentemente, como en algún momento haremos el ejercicio, ¿no? Entonces, ese es fundamentalmente escuchar, ¿no? Entonces, la segunda pregunta decía, ¿cómo es un oyente perfecto? ¿No? ¿Y cuál es la actitud de un buen escucha? Podríamos hablar de un decálogo del buen escucha, ¿no? Entonces, para esto, primero, definitivamente, como un primer punto de la escucha, tenemos que tener una actitud activa y curioso en aquellas cosas que queremos escuchar, ¿no es cierto? Un oyente perfecto adopta una actitud activa y es curioso en los procesos en el que está escuchando. Lo segundo es mirar al orador o al interlocutor, ¿no es cierto? Que es fundamental. Yo para poder aprender a escuchar necesito ver los ojos de las personas con los que estoy interactuando. Necesito tener la mirada respecto a sus gestos, depende de la postura, etcétera, y todos los elementos que tiene.
es importante también lo que habíamos dicho, ¿no? Es objetivo, escucha lo que dice una persona distinta de él, ¿no? Se conecta con la onda del orador, comprende sus mensajes y sus puntos de vista, que eso es fundamental. Descubre la idea principal del mensaje, ¿no? Por eso que yo hacía la pregunta anteriormente al discurso que había un poco empezado para presentando en esta sesión. ¿Cuál es la idea principal del mensaje? ¿No? Por ahí alguien me dijo, es la reivindicación, ¿no?, de los derechos de un grupo excluido. Pues sí, pues esa era la idea principal, ¿no? Cuando él dice, tengo un sueño, ¿no? Y el sueño es que justamente darle la libertad a todos los negros, ¿no?, que ellos sean ciudadanos y participen de un sistema democrático. En el fondo, esa es un poco la idea principal de todo lo que él expresa, ¿no? Entonces, es importante captar cuál es la idea principal del mensaje, ¿no? Eso, de hecho, que es una forma de cómo acercarnos para poder entender lo que estamos comprendiendo, ¿no? De igual forma, un buen oyente perfecto capta el objetivo y el propósito del orador, valora el mensaje escuchado, valora la intervención del orador, reacciona al mensaje, ¿no? Y de igual forma también un buen escucha, ¿cierto? Lo que hace es que cuando habla el orador, ¿no? De alguna forma tiene la actitud de poder entender no solamente el mensaje oral que le está dando, sino también al mismo tiempo el tono que le pone, la fuerza que le pone y todos los elementos para lingüísticos que se manejan, ¿no? Entonces, estas son más o menos los 4 o las 10 ideas de un oyente perfecto que nos plantea Casani en su texto Saber hablar o enseñar la lengua, ¿no? De igual forma, también es importante, entonces podemos decir, ¿no?, que escuchamos con un objetivo determinado, no formamos expectativas, ¿no? Y estas son las ideas claves que todo oyente debe tener, ¿no? Raramente escuchamos sin ninguna intención o con un conocimiento previo, ¿no? Todos siempre escuchamos diariamente con una intencionalidad y siempre todos ellos apelan a los conocimientos previos que cada uno de nosotros tenemos. Y esta es una idea importante, ¿no?, el tener conocimientos previos respecto a los contenidos que uno desarrolla o a lo que va a escuchar. Si no tiene muchos conocimientos previos, probablemente es poco lo que pueda comprender y es poco lo que de pronto podría también generar en los procesos de interpretación posteriormente. Ya, entonces, en definitiva, podríamos decir que escuchar es comprender, ¿ya? Habíamos en la primera parte manifestado que escuchar es interpretar. Entonces, escuchar ahora también podemos decir que es comprender, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a comprender? Mensajes, ¿no? Hay una serie de mensajes que nosotros vamos generando y al mismo tiempo vamos escuchando. Entonces, en ese proceso de comprender, vamos a poner en marcha, ¿no?, aquellos procesos cognitivos de la construcción de significados y de los procesos de interpretación. Aquí yo quiero de alguna forma resaltar como 3 ideas, ¿no? Primero, que escuchar es comprender, ¿no? Segundo, vamos a comprender un mensaje. Tercero, que vamos a poner en marcha una serie de procesos cognitivos. Y cuando nos referimos a los procesos cognitivos, nos estamos refiriendo aquellos elementos que movilizamos en nuestra estructura mental, en nuestro cerebro, como para exactamente hacer lo que estamos en este momento diciendo, comprender. Entonces, los procesos cognitivos son especie de cadenas que tienen que generarse en nuestra mente, en nuestro cerebrito, en nuestra cabecita, ¿no? Esas cadenas deben activarse una detrás de otro, ¿no?, para poder justamente lograr el propósito de lo que estamos diciendo. Es como subir las escaleras, ¿no?, desde la escalera número 1 hasta la última. Entonces, para poder llegar a la última etapa, que es la fase de la interpretación, entonces yo tengo que definitivamente pasar por la primera, por la segunda y por la tercera y llegar a los niveles más altos. Entonces, si decimos que es un proceso cognitivo, se pone en marcha los procesos cognitivos, ¿no es cierto?, para la construcción de significados y para hacer procesos de interpretación. Entonces, yo creo que definitivamente debe ser la idea con la que debemos quedarnos, ¿no? Que escuchar es comprender, ¿no es cierto? Y vamos a comprender mensajes.
Y en ese proceso vamos a poner en marcha procesos cognitivos de la construcción de significados para hacer procesos de interpretación. Ese es un poco el propósito de lo que la escuela y el colegio deben preocuparse cuando abordamos el tema de comprensión oral. Y para esto puedo hacer una serie de actividades estratégicas o didácticas en el aula, ¿no? De eso veremos más adelante, ¿no? Pero sin embargo, este debe ser el propósito esencial que yo debo de tratar de buscar en mis estudiantes, ¿no? Cuando esté dictando el tema de comprensión oral. Entonces, comprensión oral no es hacerles repetir, ¿no? Algunas cosas como que de pronto muchos profesores hacen en el aula, sino fundamentalmente está orientado a activar estos procesos cognitivos para la construcción de significados y para generar procesos de interpretación de los discursos que permanentemente escuchamos. ¿Ya? Entonces, este concepto es interesante. Entonces, la comprensión oral no es una actividad pasiva, como ustedes se han dado cuenta, ¿no es cierto? Si se activan procesos cognitivos, estamos ya hablando de un proceso de alta demanda nocional, de alta demanda cognitiva, de alta demanda de procesos que hay que activar en el aula, ¿no es cierto? Es al mismo tiempo una actividad definitivamente silenciosa, porque aparentemente ustedes en este momento me están escuchando, pero no sé, no tengo la exactitud de que si realmente han activado sus procesos cognitivos, ¿no? Entonces, por eso que hay veces uno cree que están escuchándole y están comprendiendo, y a veces no necesariamente ocurre ese proceso, ¿no es cierto? Entonces, de hecho que hay un proceso de parlamento de tomar iniciativas como el decir y no decir. Ahorita justo vamos a empezar a interactuar, entonces, por ejemplo, es un poco, ¿no es cierto?, de generar el proceso de interacción. Pero fundamentalmente todo este proceso se va a dar utilizando un elemento clave que se tiene en lo que es la comprensión oral llamado el feedback. ¿Qué es el feedback? Es como retroalimentarte para ver si realmente se han generado los procesos cognitivos para hacer los procesos de comprensión, de construcción de significados y de hacer procesos de interpretación como tal. Muy bien, entonces eso debemos entender y así debe asumirse el tema de la comprensión oral. Ahora vamos a respondernos a la pregunta, ¿qué es comprensión oral? ¿No? ¿Cuál es el modelo de la comprensión oral? Que es una pregunta clave como el que hemos planteado. En buena cuenta diremos, ¿qué debe pasar, ¿no es cierto?, en nuestra mente cuando debemos hacer procesos de comprensión oral en el aula? ¿Ya? Primero hay que partir de la idea de que todos los actos orales se dan en un contexto, ¿no? El contexto oral, por ejemplo, del discurso de Martin Luther King, definitivamente es un proceso de campaña electoral. No se trata de la necesidad de ganar más votos en una comunidad de descendientes africanos, ¿no? O de esta raza negra, del que también nosotros lo reconocemos como tal, y es en Norteamérica, ese es el contexto, ¿no? Entonces, en ese contexto tenemos que primero ubicar cuál es el contexto, ¿no? Luego tenemos que determinar cuál es el propósito. El propósito de ese discurso definitivamente es captar más adeptos, más electores, captar a más ciudadanos que crean en él. Por eso habla de que yo tengo un sueño, como una posibilidad de esperanza, en el que te invita a que tú puedas unirte a ese sueño que estás escuchando, y esencialmente más de reivindicación de los derechos de las personas de este tema, ¿no? El tema fundamentalmente lo hemos planteado, ¿no? Entonces, hay un contexto. Yo tengo que saber ubicar los contextos muy rápidamente, ¿no? No es que uno escucha en el vacío, ¿no? Sino que hay un contexto, hay un propósito y hay un contexto, hay un tema del que están hablando. En este momento estamos haciendo una acción oral y en esa acción oral tiene un contexto. El contexto es las aulas virtuales de la Universidad de San Agustín en una etapa de pandemia, y no estaríamos en esta condición. Hay un propósito, el propósito es entender qué es comprensión oral, ¿no? Y el tema es fundamentalmente algunas habilidades. En este momento preciso estamos trabajando el tema de comprensión oral. Entonces, hay esos elementos que son importantes a ser reconocidos. Y cuando planteo una sesión de aprendizaje para trabajar con los niños, de igual forma tengo que darle la necesidad de que ellos entiendan cuál es el contexto, el propósito y los temas, ¿no? Que es importante. De igual forma también tengo que ver la situación de la comunicación. ¿Qué tipo de comunicación oral estoy usando? En este
por ejemplo, en el momento estoy haciendo especie de una pequeña conferencia virtual, ¿no? Pero seguro que en algún otro momento va a haber el diálogo frente a frente, o puede haber distintas situaciones comunicativas, viendo el tema de la distancia, el tema de las personas que se ponen un poco a interactuar. ¿Ya? Entonces, en ese proceso, tanto de determinar el contexto, el propósito, y vamos a generar la situación comunicativa, en nuestra mente va a haber este proceso de comprensión, ¿ya? Que es fundamental. Entonces, yo creo que ahí un poquito centre su atención. Primero, necesitamos reconocer. ¿Qué voy a reconocer? Voy a reconocer ideas, palabras, voy a segmentar lo que estoy escuchando. Entonces, definitivamente para eso, en una primera etapa, yo puedo anotar en un cuadernito, ¿no? En una hoja de papel, aquellas cosas que se están diciendo. Necesito sacar ideas claves, necesito sacar ideas fuerza, ¿no? Entonces, necesito reconocer. De tal forma también tengo la necesidad de anticipar, ¿no? La anticipación es, de alguna forma, inferir, ¿no? Que son procesos casi muy cercanos, ¿no? ¿De qué me va a hablar más o menos? ¿Cuáles van a ser las consecuencias posteriormente a eso? Tengo que poner en activo mi pensamiento. Y este es un momento, este es un punto clave incluso para los procesos de comprensión lectora. Yo tengo que convertirme en un oyente o en una persona con esto que siempre decimos en comprensión lectora, un lector activo, o en este momento también podríamos decir un escucha activo, ¿no? Ese proceso de anticipar e inferir hace que yo pase de lo pasivo a lo activo. ¿Ya? Justamente anticipar es hacer inferencias, preguntarse, ¿no? ¿De qué otra cosa más va a abordar? Y entonces mi mente ahí va de alguna forma concatenando y va correlacionando, ¿no? Y luego hacer los procesos de inferencia. Luego, de hecho, que tengo que tener la necesidad de poder retener algunas ideas fundamentales, ¿no? Y luego de eso paso al proceso de poder hacer procesos de interpretación, voy a luego posteriormente seleccionar, y esa es la secuencia permanente, ¿no? Reconocer, anticipar, inferir, retener, interpretar, seleccionar, reconocer, y voy haciendo estos procesos cognitivos del que anteriormente les había comentado y hablar. Más rato vamos a volver a retomar este proceso. Entonces, si hago este proceso cognitivo, pues definitivamente la información que voy a escuchar va a pasar a la memoria de largo plazo o de corto plazo. Depende de cómo más o menos han sido mis procesos de comprensión. Si mis procesos de comprensión han sido las más adecuadas, probablemente pueden pasar a un proceso de la memoria de largo plazo, o si no, simplemente la memoria de corto plazo, hasta poder usar este conocimiento y aplicar en una situación determinada como tal. Entonces, esto es importante ver el modelo de la comprensión oral. ¿Ya? Cuando ustedes más adelante diseñan alguna actividad orientada a comprensión lectora y de lo que han revisado, es necesario hacer este abordaje del que estamos en este momento haciendo como parte de los procesos o de los modelos de comprensión oral. Y ahora sí hablaremos un poco ya de lo que anteriormente hemos estado un poco abordando como parte de los modelos cognitivos, pero en esta oportunidad como parte de las microhabilidades de comprensión oral. Habíamos dicho que había más o menos dos niveles en el que hablaba Casani de lo que son las macrohabilidades y las microhabilidades. Las macrohabilidades eran fundamentalmente las habilidades lingüísticas que hay que desarrollar, y las microhabilidades eran aquellos pequeños componentes que se requieren para poder afianzar esta macrohabilidad. Y Casani más o menos plantea que la comprensión oral tiene estas microhabilidades que hemos estado un poco comentando anteriormente, ¿no? Primero, reconocer, ¿ciertos? Que es segmentar el discurso en unidades más significativas, más pequeñas, ¿no? Yo de pronto puedo tener como 4 o 5 ideas que he reconocido, ¿no? Y sobre esas ideas que he reconocido, lo que tengo que ahora es seleccionar, ¿no? Y escoger la información que nos parece relevante, ¿no? O que es un ejercicio fundamental. Luego, de igual forma, puedo hacer la necesidad de interpretar, y interpretar significa dar sentido propio a lo que hemos escuchado, ¿no? Y luego podemos también hacer el ejercicio de anticipar, prever lo que dirá el hablante antes de decir, ¿no? Luego hacer los procesos de inferencia, comprender el significado, en este caso de la idea global,
del tema del discurso, ¿no? Que esencialmente quiere desarrollar y finalmente retener, ¿no? Recolectar la información más importante para dejarlo en la memoria de largo plazo o de corto plazo. Entonces, estas son las microhabilidades que hay necesidad de trabajar. Ahora, no necesariamente se dan unos detrás de los otros, uno detrás del otro, ¿no? Probablemente hay algún sentido lógico, pero sin embargo, muchas veces esto se da casi simultáneamente, ¿no? Voy reconociendo, voy seleccionando y inmediatamente voy interpretando y luego también voy ir haciendo procesos de anticipación y de inferencia, ¿no? Y estas van más bien luego al final reteniéndose en la memoria de largo o corto plazo. Entonces, esto yo creo que de pronto anoten por ahí, reconocer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir y retener. A continuación yo voy a presentar otro pequeño audio con un pequeño video como para que ustedes pongan en práctica estas microhabilidades del que nos habla Casani, ya reconocer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir y retener, ya que son elementos importantes como para poder abordar como parte de su modelo de comprensión oral que nos plantea. Ya, entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo voy a lanzar otro pequeño video. En esta oportunidad ya es en versión castellana, bueno, también de otro connotado intelectual, que de alguna forma nos hará ver la necesidad de poder comprender y poner en ejercicio esta pequeña microhabilidad. Muy bien, a ver, voy a seleccionar. Ya. Me están escuchando, ¿no? ¿O se han dormido por ahí? Muy bien, muy bien. No sé si ve, se nota esta pantalla. Sí, se Por favor, observa. ¿de qué es lo que están viendo? Hay un señor. Ya, muy bien. Entonces, vamos a escuchar estas últimas palabras de Steve Jobs antes de morir y deja un pequeño mensaje. Vamos a escuchar, por favor, y entonces vamos a hacer estos ejercicios que hemos ido comentando respecto al modelo de comprensión oral que nos plantea Casani. Primero siempre seleccionamos una serie de ideas, ¿no? Y sobre eso vamos a hacer el resto de los procesos que de alguna forma nos ha planteado. ¿Listos? A partir de este momento tenemos como 3 o 4 minutitos para escuchar este pequeño audio de las últimas palabras de Steve Jobs. Las últimas palabras de Steve Jobs, el creador de Apple. Alcancé la cima del éxito en el mundo de la tecnología. A los ojos de los demás, mi vida es el sinónimo del éxito. Sin embargo, aparte del trabajo, tengo poca alegría. Al final, la riqueza es algo a lo que estoy acostumbrado. En este momento he estado en la cama del hospital y recordando mi vida, me doy cuenta que todo el reconocimiento y la riqueza que tanto me enorgullecían, ahora no tienen sentido ante mi muerte cercana. Al ver las luces verdes de las máquinas de respiración y escuchar los zumbidos, puedo sentir la muerte acercándose cada vez más. Ahora sé que cuando acumulas suficiente abundancia para el resto de tu vida, debes perseguir otras metas que no estén relacionadas con la riqueza. Debe ser algo mucho más importante. Puede ser mejorar tus relaciones, el arte o tal vez un sueño de la infancia. Solo buscar la riqueza solo te convertirá a una persona retorcida y vacía como yo. Dios nos dio los sentidos para poder sentir el amor en los corazones de los demás, no las ilusiones provocadas por el dinero.
dinero que he ganado durante toda mi vida no me lo podré llevar. Lo único serán aquellos recuerdos llenos de alegría y amor. Esa es la verdadera riqueza que te seguirá, te acompañará, te dará fuerza y luz para seguir adelante. El amor puede viajar por miles de kilómetros y la vida no tiene límites. Ve a donde quieras ir, alcanza la altura que desees. Todo está en tu corazón y en tus manos. ¿Cuál es la cama más cara del mundo? La del hospital. Puedes emplear a alguien para que maneje tu auto, pero no puedes pagarle para que él se enferme en lugar de ti. Las cosas materiales que se extravían pueden encontrarse, pero hay una cosa que nunca se puede encontrar una vez que se pierde: la vida. Cualquiera que sea la etapa en la que nos encontremos ahorita, con el tiempo tendremos que enfrentar el día en el que el telón caiga. Atesora el amor por tu familia, tu pareja y tus amigos. Quiérete y trata a todo el mundo de manera justa. Las últimas palabras. Muy bien, vamos a darnos unos 30 segundos como para poder hacer una lista de palabras o de ideas del pequeño texto que acabamos de escuchar, ¿no? Estamos en la etapa fundamentalmente ya de seleccionar, ¿no? Hemos reconocido varios momentos de este discurso de la vida un poco de Steve Jobs, y ahora vamos a hacer el proceso de elección. Yo creo que de alguna forma seleccionen como 3 ideas fuerzas que les parece importante. A ver, por favor, tómense un minutito como para seleccionar las 3 ideas fuerza de este texto o de este discurso. Luego, posteriormente, yo voy a invitar a que algunas personas que están en el aula expresen sus ideas que estamos planteando. Entonces, el ejercicio debemos hacerlo todos. Muy bien, ¿ya tienen las ideas? Estamos en la etapa un poco de seleccionar, recoger la información relevante. Yo voy a invitar a algunos estudiantes para que de alguna forma nos pueda compartir. Activan su micrófono, ¿ya? América Ruth, por favor, quiero escucharte. América Ruth. América Ruth Condori. Bueno, no desea participar.
Alexandra Sí, Rocío. sí, sí, profesor. A ver, compártenos, ¿cuáles serían las ideas Profesor. importantes? Te escuchamos. ¿Tiene estas ideas? A ver, mientras América va escogiendo, voy a invitarle a Alexandra Rocío. Alexandra Rocío Quispe. ¿Puedes, por favor, compartir las ideas? Tampoco no quiere participar. Bueno, no hay problema. A ver, voy a pedirle a Cindy Flora. Cindy Flora Guamaní. Cindy Flora, ¿puedes compartirnos, por favor, cuáles son las ideas que has seleccionado de este pequeño audio que hemos escuchado? ¿Tampoco tiene? A ver, ¿quién voluntariamente quiere participar? Estamos evaluando, por favor, estas sesiones, es como si estuviésemos en el aula, no estamos interactuando. Yo, profesor, puedo participar. Profesor, ¿Cuál es tu nombre? Jennifer. buenas tardes, profesor. Bueno, las ideas que yo pude rescatar es que, por ejemplo, las personas estar ante la muerte se dan cuenta que deben valorar más las cosas que muchas veces son abstractas, ¿no? Como el amor, el cariño, la familia y sobre lo material. Y primeramente nos damos cuenta que lo material es Jenny, reemplazable. Jenny, estás pasándote ya a la otra etapa. Esta primera etapa solamente es enumerar 3 ideas de la que textualmente he escuchado, ¿no? Eso estamos un poco haciendo el ejercicio. Ya, pero cuando empezamos a hacer ya las valoraciones, empezamos a hacer la interpretación. ¿Cuáles serían tus 3 Ah, ideas? ya. A ver. Una de las ideas sería, por ejemplo, la valoración de la vida ante la muerte. Ya, eso también es interpretación. Ya, voy a buscar entonces, profesor. Ya. Ese es un poco el ejercicio, ¿no es cierto? Si no, de pronto desvirtuamos Ajá. el procedimiento. Cuando decimos en la etapa de la selección de la información, es lo que textualmente he escuchado del texto, o de en este caso del discurso. Ya, pero cuando yo ya le doy mi apreciación personal, pues estoy pasando a un nivel de interpretación. Muy bien. ¿Alguien nos puede compartir? Yo, profesor. Yo, profesor. Ya, a ver, Tania. Sí, profesor. Una de las primeras ideas es el éxito no te da la felicidad. Lo Ya, más importante es el el amor. éxito. No te da la felicidad. Ya, muy bien. Esa es una idea. Que el éxito no te da Lo felicidad. más Muy bien. ¿Otro? importante es el amor. No te escuché bien. Lo más importante es el amor. Muy bien, muy bien. Ya, segunda idea. Tercera Valorar idea. los momentos en familia. Tercera idea. Valorar los momentos en familia. Ya, valorar los momentos de la familia. Muy bien, estas son 3 ideas. Muchas gracias. A ver, después vamos a pasar a la etapa de interpretación. Si deseas, Tania, también participas. Otra persona más que desea plantear algunas ideas que haya seleccionado del texto que hemos escuchado. Profesor, buenas tardes. Leila, te escuchamos. Una de las ideas que escuché fue que el dinero no es la verdadera riqueza. Leila, ¿puedes volver a escuchar? ¿Puedes volver a decir no te escuchamos bien? El dinero no es la verdadera riqueza. Ya, muy bien. ¿Otro? Otra sería que el trato justo es más importante que la justicia en la vida. Muy bien, gracias, Leila. ¿Una más? Sería, también escuché acerca del amor, ¿no? Más resalta esa palabra. Ya, la palabra amor, pero no captaste otra idea más o menos. Muy bien, gracias, Leila. ¿Alguien más, por favor? Una más, a ver, para tener por lo menos 9 ideas.
¿Alguien más quiere participar? Buenas noches. Buenas noches, profesor. Nicole, Gabriela. Ok, Catherine, ¿no? Catherine Silvia. Sí. Buenas noches, profesor. Buenas noches. En este video, el señor da a entender que la riqueza no te da felicidad. Ya, La muy bien, que vida la riqueza no te da es una felicidad. sola. Ajá, Sí, la vida es una sola. muy bien, gracias. ¿Una más? Debes conseguir otras metas que no estén relacionadas con la riqueza. Muy bien, gracias. ¿Alguien más se anima Gracias. para luego pasar? Muchas gracias, Catherine. ¿Alguien más se anima en decir algunas ideas? Muy bien, ya que no se animan, entonces, mira, estamos en este momento en el paso número 2. Primero hemos escuchado el texto, en este caso el discurso, y hemos reconocido las ideas que ustedes están diciendo. Luego de la lista del inventario que ustedes han tenido, han seleccionado, ¿no? Y hemos seleccionado en este momento 10 ideas que nos parece importante, ¿no? Ahora vamos a hacer el sentido de la interpretación. Ya, vamos a interpretar. Ya, estas ideas que ustedes acaban de seleccionar, le vamos a dar un sentido propio a lo que hemos escuchado. Ya, de las 9 ideas que hemos captado, y pueden participar si desean las mismas personas o si no las demás, ¿qué es lo que estamos interpretando? ¿Qué es lo que quiere decirnos? ¿Qué está fundamentalmente planteando el autor? A ver, les escucho. Adalina, no te escuchamos. Adalina Zaida. Adalina, no te escuchamos. Parece que estás en un lugar donde no está entrando bien la señal. Adalina. ¿Le escucharon a Adalina? Ya, no te escuchamos bien, Adalina. Te escuchamos bastante entrecortados. A ver, tal vez otro compañero en todo caso. No, profesor, escucha. Ya, ¿quién, por favor, quisiera interpretar de esas 9 ideas que los compañeros han planteado en su proceso de selección? Buenas noches, profesor. Micaela. A ver, ¿qué podemos interpretar? Bueno, básicamente que al final de cuentas lo más importante no es lo material, sino lo que puede haber más allá. O sea, no sé si podría decir lo espiritual, pero como cosas de disfrutar de la familia, de hacer otras cosas que no sea tanto el dinero. Gracias. Muy bien, gracias, Micaela. Ya, ¿alguien más puede interpretar de esas 9 ideas que hemos planteado? A ver, señores, tenemos que participar, si no voy a quedarme sin notas ahí y después vamos a tener problemas. Jennifer, te escucho. Bueno, en lo que yo puedo interpretar es que nos indica que debemos vivir al máximo, por ejemplo, la etapa en la que nos encontremos, valorando también a las personas que nos rodean. Y exactamente cuando se dijo que no debemos centrar nuestras metas exactamente en lo material, era también vivir ese momento con nuestra familia o la etapa, ya que lo material siempre va a ser reemplazable, mientras que el otro no. Muy bien, gracias, Jennifer. Una idea clave siempre es un poco hacerla nuestra y decirlo con nuestras propias palabras, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita es parafrasear, pero en la etapa de la interpretación está muy bien, el parafraseo es una primera fase y luego tengo que ir interpretando, ¿no? Si es posible, incluso poner algunos ejemplos que me permitan comprender mejor. Y con nuestros estudiantes, de hecho, que van a ocurrir estos procesos que estamos ocurriendo, pero hay que ir solicitándoles que de alguna forma apliquen a su situación real, pongan ejemplos sobre esa situación, porque eso le va a permitir interpretar más. Interpretar, recordemos, es un ejercicio de valoración. ¿Y cuándo hacemos ejercicios de valoración? Cuando le damos sentido a lo que hemos escuchado, ¿no? Eso es importante. Ya hay que llevarle a un plano donde ellos apliquen lo que han escuchado. Muy bien, a ver, más participaciones. ¿Quién más desea participar?
Profesor, ¿Qué, profesor? Ya que cae Flores. Ajá. Bueno, yo lo que he interpretado es que el crecimiento económico a veces se asocia a un materialismo y también a la deshumanización del individuo. Y que obviamente los estilos de vida que muchas personas actualmente asocian a vivir con ciertos lujos, no necesariamente son algo positivo y que incluso por influencias sociales se cree que las cosas materiales nos van a brindar cierta comodidad, pero que se deja muy de lado la exploración propia de las emociones, que es lo que básicamente el ser humano tiene, a diferencia de otras especies que están habitando la Tierra. Muy bien, Yanni Cae. Muy bien tu interpretación. Ya, esa es ya una interpretación, ¿se dan cuenta? Lo que hemos estado haciendo en el momento anterior era un parafraseo, ¿no? Y aquí ya estamos interpretando, estamos llegando a niveles de valoración. Entonces, estamos siguiendo el proceso, ¿no?, de las estructuras cognitivas que nos plantea Casani. Muy bien, gracias, Yanni. Una valoración más, a ver. Profesor, ¿puedo participar? Ya, Alexandra, Rocío, te escuchamos. Ya. Nos muestra, en primera instancia nos menciona sobre la riqueza. Cuando hacemos alusión a la riqueza, hacemos un hincapié a todo este contexto que nos estamos observando hoy en día. Dejamos que lo que era primordial antes de la tecnología era una interpretación, una relación más humana. Nos estamos deshumanizando cada vez más y damos una mayor estimación, como dijo Jane, a las cosas que de alguna forma el medio nos brinda a nosotros. Por ejemplo, ¿qué es lo que valoro más yo? Puedo valorar un juego en una laptop que estar en una conversación sobre un cierto tema con una persona frontalmente. También nos dice que dejamos por esas mismas acciones el propósito de vivir, o sea, que nuestra razón de ser humanos, como es el sentir, el valorar y el amar. Gracias, Alexandra. Muy bien. Hemos diferenciado con claridad, ¿no?, qué significa estas tres etapas en las que estamos un poco transitando. Hacemos una pequeña revisión de estas microhabilidades que nos plantea Casani, ¿no? Primero, reconocer. En la fase de reconocer, hemos segmentado el discurso en unidades más pequeñas y esas unidades pequeñas las hemos anotado, las hemos seleccionado. Un segundo momento, lo que hemos hecho es seleccionar. Hemos seleccionado más o menos 9 ideas fuerza de que ustedes mismos han generado. Luego hemos pasado a una etapa de la interpretación. Le hemos dado sentido a lo que hemos escuchado, ¿no? Y de alguna forma nos estamos un poco apropiando la idea. Ahora tenemos que entrar a la etapa de la anticipación. Entonces, yo tendría que hacerme una pregunta. ¿De qué está hablando, en este caso, el autor? ¿No? ¿De qué está hablando el autor? ¿A qué se refiere cuando valora todos estos componentes del amor, de encontrar momentos para disfrutar, el tema de la familia? ¿De qué está tratando? ¿Cuál sería más o menos el resumen en 3 o 4 palabras de lo que en este momento estamos expresando? A ver, ¿alguien puede anticipar? Profesor, podría ser una reflexión de su vida que está haciendo al pasar por esos momentos y al encontrarse cerca de la muerte. Ya, muy bien, gracias, Fiorella. A ver, más ideas. Hagamos un proceso de anticipación y luego entraremos finalmente a la etapa de la inferencia, ¿no? ¿Alguien más, por favor? Ya, en la etapa de la... Sí, Leila, te escuchamos. Creo que lo que el autor nos trata de decir es que quiere compartir su lección de vida
acerca de qué es lo importante de estar vivo, o sea, de valorar lo que tiene, aparte de la riqueza y todo eso, el verdadero valor de la vida. Ya, muy bien. Ya puede ser, estamos queriendo hacer este proceso justamente de hacer esta inferencia, ¿no? Estamos haciendo el ejercicio de anticipar. ¿Alguien más, por favor, podría decirnos de qué está hablando más o menos el autor, de qué se expresa en este pequeño texto? ¿Lo puedes comentar, Catherine, lo que has escrito? Estamos haciendo comunicación oral y es importante expresarlo oralmente. Por favor, participen, después no va a haber notas, ¿ah? Profesor, ¿ahora sí me escucha? Adalina, ahora sí te escuchamos. Ya. Yo pienso que lo que el autor quiere darnos a conocer es que no nos dediquemos solamente a hacer algo material, sino a que aprendamos más a valorar de otro tipo la vida, o sea, desde otro punto de vista. Muy bien. Una más, por favor. Es como preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el tema del discurso? ¿Cuál es el tema del discurso? Profesor, ¿puedo participar? Claro, participa Alexandra. ¿O quién está? Profesor, soy Natalie. Alexandra. Natalie, profesor. Natalie, perdón. Sí. Profesor, creo que lo que nos quiere dar a entender bueno, ¿no? Quien ha mencionado también esto, el discurso, es que tenemos que llegar a ese momento de nuestra vida para que recién nos pongamos a reflexionar en realidad qué es lo que hemos hecho en todo ese proceso, qué hemos valorado y qué en realidad no hemos valorado a lo largo de todo ese tiempo. ¿Y por qué no lo hacemos cuando estamos viviéndola, no? Para empezar a cambiar, empezar a ver esas cosas que son tan, tan pequeñas, a verlas en realidad con la importancia que deberían tener. Eso es todo. Muy bien, gracias. Una participación más. ¿Cuál sería el tema? ¿Cuáles son las ideas fuerza? Ya lo hemos entendido y ahora estamos un poco buscando el tema. Alexandra Rocío. Sí, podría ser la felicidad. Ajá. La felicidad en cuanto a tu vida. Tuvo que pasar, estar hasta el último momento para darse cuenta que cuando fue feliz, en qué momentos fue feliz y qué es lo que le hizo feliz, la riqueza o estar con los seres que más quiere, su familia, su esposa, ellos. Ya, muy bien. Entonces, se trata un poco de entender qué es la felicidad, ¿no? Que también se trata de entender cómo es el éxito, o sea, cómo te lleva al éxito, hay veces algunas cosas materiales, pero no necesariamente te hacen entender qué es el amor, qué es la felicidad como tal, ¿no? Son varias ideas que estamos infiriendo de lo que quiere decirnos el autor. Finalmente diremos, ¿cuál sería el tema? ¿Cuál sería el tema? ¿Cuál es el título que le podrían ustedes dar a este pequeño texto? Profesor, Alexandra o Micaela. bueno, el título prácticamente sería, para mí, ¿no? El valor de la vida. Muy bien, gracias, Micaela. ¿Otra participación más? Por favor, participe. Profesor, La verdadera yo riqueza no es el dinero. A ver, escuchemos a Lucía. A Lucía la escuchamos. A ver, ¿Qué dijo Micaela? Fiorella, ¿cuál sería el título? Si le pusiéramos poner un título. A ver, Micaela quería, creo, por ahí, o alguien estaba ahí cruzándose en la intervención. O Adalina. Sí, profesor. Sí, para mí sería la felicidad no tiene precio. Ya, la felicidad no tiene precio. Muy bien, gracias. A ver, más ideas. La verdadera riqueza no es el dinero. Ajá, la verdadera riqueza no es el dinero. Muy bien, Tania. Podría ser, ¿cuándo eres feliz realmente?
No te escuchamos bien, Tania. ¿Cuándo eres feliz realmente? ¿Cuándo eres feliz realmente? ¿Ya? Entonces, hay todas esas posibilidades de lo que ustedes han planteado, ¿no? Pues no podríamos decir cuál es exactamente el tema principal, pero se trata un poco del amor, la felicidad, ¿no? La necesidad de disfrutar la vida, esencialmente, ¿no? Gabriela, querías decir algo, creo. También, profesor, podría ser el dinero no puede comprarlo todo, ni el amor, ni la salud. Muy bien, ¿ya? Entonces, pueden haber varias respuestas de ese tipo, ¿no? Entonces, como ustedes ven, este es el proceso cognitivo que nos plantea Casani que debemos desarrollar con los estudiantes en el aula, ¿no? Pasar por todas estas microhabilidades o todos estos procesos cognitivos al que de alguna forma hemos generado. De tal forma, seguramente, mira, después de haber hecho todo este proceso, así una detrás de otra, es posible que de lo que hemos escuchado queda en nosotros ya retenido alguna información o hayamos comprendido algo de esta acción de comunicación oral que hemos tenido. Muy bien, entonces, eso es lo que nos plantea Casani en la perspectiva de trabajar un poco la comprensión oral en el aula. ¿Ya? Entonces, justo yo voy a dejar ahora un pequeño texto oral en el aula virtual y lo que ustedes tienen que hacer este procedimiento que hemos hecho exactamente, me la expresan, pero en un pequeño videíto, ¿ya? Y lo van colgando el video, mejor si es posible me lo pasan por WhatsApp, porque si no vamos a saturar el aula virtual y no se va a poder trabajar. Y si lo pueden subir, también lo suben, esencialmente haciendo este pequeño procedimiento donde hemos hecho la secuencia, o si es posible también por escrito, no hay ningún problema. Pero lo importante es hacer y apropiarnos de este procedimiento que plantea Casani en la forma de cómo debemos trabajar la parte de la comunicación oral. Muy bien, para cerrar esta noche el trabajo, voy a finalmente cerrar. ¿Cuáles serían entonces las necesidades o las posibilidades de trabajar metodológicamente esto en el aula, ¿no? Metodológicamente, Casani nos plantea, dice que esta tenemos que expresarlo en términos ya de estrategias didácticas de comprensión oral en el aula, ¿no? Podemos hacer juegos mnemotécnicos, podemos jugar a escuchar y dibujar, podemos hacer completar cuadros, podemos transferir información, podemos recoger opciones, identificar errores, podemos generar aprendizaje cooperativo, o aquellas que también ustedes plantean como una lógica de trabajo en el aula, ¿no? Jugar a los reporteros, presentar algunas lógicas de diálogo, hacer ejercicios como hemos hecho en este momento, pero lo importante es que esto debe ser una acción casi mecánica, entrenada y desarrollada en los estudiantes cuando abordemos temas de este tipo, ¿no? De tal forma, ellos realmente con ese proceso van a ir haciendo que la comprensión realmente sea, como habíamos dicho en un primer momento, es interpretar, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, esto es lo que queríamos el día de hoy compartir con ustedes. Entonces, para ir acabando la sesión, nos hemos planteado 6 preguntas, ¿no? Y primero, la primera pregunta era ¿qué es comprensión oral? Luego un poco hemos planteado la idea de qué es escuchar, cómo es un oyente perfecto, cuál es el modelo de la comprensión oral, cuáles son las microhabilidades de la comprensión oral y cuál es la didáctica de la comprensión oral que de alguna forma planteamos, ¿no? La primera pregunta decíamos que es comprensión oral, fundamentalmente debe llevarnos a interpretar, ¿no? Que era la idea clave que de alguna forma habría que plantear, ¿no? Habíamos dicho también que muchas veces el escuchar, pues, no despertaba mucho interés cuando no se desarrollaba adecuadamente, pero si nosotros tenemos un proceso adecuado, esto puede favorecer mucho al saber escuchar. No, escuchar tiene un objetivo determinado, sin duda, o sea, no podemos dejar de escuchar si no tenemos un objetivo determinado. ¿No? Es la capacidad de predecir, como hemos hecho, ¿no? Para generar procesos de comprensión. Tenemos que concluir en una etapa donde de alguna forma tenemos que entender de qué se trata ese discurso que acabamos de escuchar, ¿no? De igual forma, también habíamos determinado más o menos 10 habilidades que debe tener un buen oyente perfecto, ¿no? Esto de adoptar una buena actitud, mirar al orador, es objetivo, si es objetivo o no cuando se escucha, si conecta con la onda del orador, si descubre la idea principal, capta el objetivo y el propósito del orador, valora el mensaje escuchado, que son más o menos especie de unos decálogos que nos plantea Casani, ¿no? Luego habíamos dicho que escuchar entonces está fundamentalmente orientado, ¿no? A determinar procesos en el que de alguna forma debemos reconocer cuál es el objetivo y cuál es la expectativa que se tiene. Esta era una idea clave que teníamos un poco planteado, que escuchar es comprender, ¿no? Como nos hemos dado cuenta, ¿no? Si es que no hacemos este ejercicio, probablemente no vamos a comprender.
Y también lo que hemos hecho en este momento el ejercicio, ¿no es cierto? Es comprender, es poner en marcha. ¿Qué cosa es poner en marcha? Procesos cognitivos, ¿no? Y ahí nos plantea Casani como 4 o 5 procesos cognitivos que hemos generado. Entonces, eso nos va a permitir construir significados y también procesos de interpretación, ¿no? Esos procesos cognitivos tienen que ver con reconocer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir y finalmente retener para que esto se pueda plantear como una lógica. Muy bien, entonces eso es lo que el día de hoy hemos compartido con ustedes. No sé si existe finalmente algunas preguntas ya para el cierre de esta sesión. Profesor, ¿podría volver a explicar la tarea, por favor? Ya, la tarea va a ser exactamente como hemos hecho en esta última parte. Yo voy a subir un pequeño video y ustedes van a hacer un ejercicio de la activación de las habilidades, las microhabilidades de comprensión y la van a ir describiendo. Mejor lo hagamos en una hojita, ¿ya? De tal forma, así como lo han hecho en el primer ejercicio, la suben para poder evaluar respecto a esta extensión que voy a dejar. Ya lo vamos a hacer por escrito, pero hubiera sido interesante que lo hagamos de forma oral. Si alguien desea hacerlo de forma oral en un pequeño videíto en su propio celular, me lo puede pasar a WhatsApp o si no también, si desean, lo suben. Hay dos posibilidades, ¿ya? Uno, la posibilidad que lo hagan por escrito y la otra es la posibilidad también que lo hagan por video. ¿Ya? Entonces, cualquiera de las dos alternativas vale para resolver esa tarea que voy a subirlo en unos cuantos minutos. ¿Alguna otra pregunta más? Profesor, Sí, ¿me escucha? sí, te escucho, te ¿La escucho. actividad para cuándo va a ser? Para la próxima semana, para el próximo lunes. Ok, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Ya. Si no hubiera, Profesor, sí, profesor Oscar, acerca de los grupos, ya los tengo, creo, casi completos. Se los ya. envío. Sí, en torno a los grupos, por favor, hoy día tenemos que ya definir los 5 o 6 grupos y para el día miércoles que tenemos clases, deben de traer cada grupo una noticia falsa que ha estado circulando en los medios de comunicación y el día miércoles tenemos que presentar y de paso también voy a hacer más o menos cuál va a ser la secuencia para trabajar este tema de la investigación formativa en la primera parte para cada grupo. ¿Ya? Eso lo vamos a trabajar el día miércoles. Me lo pasan al grupo de WhatsApp o si no, también a mi WhatsApp personal para ya reconocer con los grupos y tener también la evaluación correspondiente. ¿Listos? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? He visto que han subido ya su trabajo. Kay, te escucho. Profesor, disculpe, tengo una consulta. Usted nos dijo que teníamos que leer algunos libros durante el semestre. Quería preguntarle si necesariamente tienen que ser libros que tengan que ver con la literatura universal o la literatura peruana, porque yo he estado haciendo alguna investigación y justamente tengo un familiar que es es psiquiatra y me estaba recomendando algunos libros que no son necesariamente de un género como el drama, o el costumbrismo quizás, pero que me indicaba que me pueden ayudar, sobre todo actualmente, debido a la coyuntura que se está viviendo, ¿no? Son libros que se pueden hacer un análisis sobre la paranoia, sobre lo que es el cambio psicológico que experimentan las personas en situaciones extremas. ¿Usted cree que sí los podría yo leer? ¿Habría algún inconveniente? Mira, esa es una lectura importante que quieres hacer, pero requiere en algunos momentos un proceso de acompañamiento. La idea es más o menos con ustedes desarrollar especie de una experiencia que nos permita acompañar un plan lector en el colegio. Yo por eso que de repente preferiría que leas un texto de literatura, porque la idea es que más adelante sobre el texto que ustedes van a leer van a usar algunas pequeñas estrategias de cómo compartir un plan lector en el aula. ¿Ya? Es un poco el propósito. La otra puedes leer, no hay ningún problema, pero de pronto, posteriormente, nuestro interés es compartir aquí en este grupo, presentando el texto que vamos a hacer y también un poco usando algunas estrategias.
Profesor, si le nombrara quizás un par de títulos para que usted tuviera más clara quizás la idea de los libros que me han sugerido, ¿podría ser? Ya, no hay problema. Pásamelo al WhatsApp. Ya he aprobado de 3 compañeras ya sus lecturas personales y el tuyo lo conversamos ahí con más calma, ¿ya? Ok, muchas gracias, profesor. Listo. Entonces, por favor, tampoco no se olviden, porque habíamos dicho que por cada unidad debemos leer un libro de literatura, porque quien lee, pues definitivamente tiene más posibilidades de a formar capitales y también mejores posibilidades de generar procesos de comprensión y activar estos procesos cognitivos que esta noche hemos conversado. ¿Alguna otra inquietud más? Muy bien, si no hubiese, nos encontramos el próximo miércoles. Por favor, traigan sus noticias falsas y vayan generando también su lista de libros que van a leer. Voy a colgar en el WhatsApp un grupo de lecturas que de repente existen en la red y lo pueden bajar para que ustedes lo lean. De esta forma ya definir su texto de lectura para la unidad. Muy bien, buenas noches, hasta aquí quedamos. Gracias a ustedes.